Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de dos cuentos que pueden encuadrarse dentro de la literatura fantástica española del siglo XX. Se trata de dos cuentos escritos por dos escritores gallegos que escribieron originalmente estos textos en lengua gallega, pero que después fueron traducidos al español. Estos dos escritores son, por un lado, Rafael Dieste y el texto Acerca de la muerte de Bieito, y por otro lado, Álvaro Cunqueiro y el texto El paraguas Jacinto. Dos extraordinarios ejemplos de literatura fantástica española del siglo XX. Vamos a empezar con Rafael Dieste, que fue uno de los intelectuales gallegos más importantes y que, además de escribir textos literarios, escribió también ensayos y textos periodísticos, y el cuento que hemos leído en la clase acerca de la muerte de Bieito es un cuento que aparece en su libro de los archivos del Trasgo. Este es un libro de los archivos del Trasgo que incluye una serie de cuentos breves, todos ellos basados en la tradición popular oral gallega, basada en el folclore gallego, que de alguna manera recoge Rafael Dieste y recrea, reactualiza en su libro de los archivos del Trasgo. Como digo, el cuento, se titula Acerca de la muerte de Bieito, y en él encontramos un texto narrado por un narrador que se puede describir como un narrador limitado, no un narrador omnisciente, pues no conoce absolutamente todos los detalles del cuento que narra, y también por la misma razón podemos pensar que se trata de un narrador infidente, es decir, lo que en inglés se diría un unreliable narrator, precisamente por la misma razón, porque no podemos estar seguros de que cuenta la verdad, no porque él quiere mentir, sino porque parece claro que no sabe todos los detalles, todos los elementos de la historia que cuenta. Por ejemplo, al principio dice: «Fue cerca del Campo Santo cuando sentí removerse dentro de la caja al pobre Bieito. De los 4 portadores del ataúd yo era uno. ¿Lo sentí o fue aprensión mía?». Es decir, no está seguro de si realmente es cierto que la persona, el personaje que va dentro de ese ataúd, de esa caja de muerto, está realmente muerto o está vivo. Con lo cual, pues no podemos estar seguros de que este narrador conoce o conozca perfectamente todos los elementos del cuento, pues precisamente no es así, no conoce todos los elementos del cuento, por tanto es un narrador limitado y también infidente, unreliable narrator, siguiendo la clasificación de Wayne Booth, como hemos dicho en la clase. Entonces tenemos a un narrador que está llevando un ataúd como parte de un funeral para ser enterrado este ataúd, y de repente este narrador, cuyo nombre no sabemos, pues no está seguro de que el muerto, el cadáver que va dentro del ataúd, está realmente muerto. Piensa que es posible que esté vivo, y entonces esto le crea un dilema. No sabe si debe decir a las demás personas que tiene esta sospecha de que el muerto que va dentro del ataúd realmente puede ser que no esté muerto. No hay ninguna razón aparente de que él piense esto, simplemente piensa que ha escuchado un ruido dentro del ataúd y que eso puede ser una razón por la cual el muerto que está dentro del ataúd realmente no está muerto. Y entonces toma la decisión de hablar con otra persona que está participando en el entierro y le dice: «¿Y si Bieito fuese vivo?». La respuesta del interlocutor, de la otra persona, es reírse, se ríe
del narrador. El otro rió pícaramente, como quien dice, ¿qué ocurrencias tenemos? Y yo amplié adrede mi falsa sonrisa de broma. Entonces, a pesar de que el narrador todavía tiene esta sospecha, una sospecha en principio infundada, pero todavía tiene esta sospecha, a pesar de eso, pues él decide no hablar con nadie más dentro del cortejo fúnebre, dentro de los participantes de este entierro, decide no hablar con nadie acerca de sus sospechas. Y por tanto, Bieito, el muerto, pues es enterrado y bueno, pues el narrador no dice a nadie cuáles son sus sospechas. Esto crea en el narrador un sentimiento de remordimiento, remorse, de preocupación, ¿no? Y por tanto, por la noche de ese día en el cual tuvo lugar el entierro, decide ir él mismo al camposanto, al cementerio, para asegurarse, para desenterrar, to unearth, para desenterrar el ataúd en el que está Bieito y ver si efectivamente las sospechas son fundadas o no, y si realmente está muerto o no está muerto. Pero cuando llega al cementerio, escucha unos ruidos de unas personas que están pasando por la calle, y entonces decide no actuar, decide no desenterrar el ataúd, y al final del cuento el narrador no sabe si sus sospechas son ciertas o no, si Bieito está muerto o no está muerto. Él escucha los sonidos de las personas que pasan por la calle y entonces decide no actuar. Dice, y huí con la solapa subida pegándome a los muros, la luna era llena y los perros ladraban a lo lejos. Es decir, al final del cuento no sabemos, porque el narrador tampoco sabe, si Bieito está muerto o no está muerto. Por tanto, tenemos aquí en esta historia, en la que, como vemos, hay algunos elementos fantásticos, tenemos un final abierto, es decir, no sabemos al final, no estamos seguros al final de si Bieito está muerto o no está muerto. ¿Por qué? Pues en gran parte porque conocemos los hechos de la historia a través de un personaje que es un narrador limitado e infidente, unreliable. Este es el cuento de Rafael Dieste acerca de la muerte de Bieito. El otro ejemplo de literatura fantástica que hemos leído aquí en la clase es un texto, un cuento también, que se titula El paraguas Jacinto, que es un cuento escrito por el escritor también gallego Álvaro Cunqueiro, uno de los escritores, novelistas, narradores, poetas más importantes de la literatura española del siglo XX, que escribió en gallego y también escribió en español, y además escribió diferentes tipos de textos: poesía, teatro, cuentos breves, artículos periodísticos. Fue director de un periódico durante varios años, El Faro de Vigo, uno de los periódicos más antiguos de España, y también pues escribió novelas muy interesantes y muy importantes, en las que el elemento fantástico también tiene mucha importancia. En el caso de El paraguas Jacinto nos encontramos con un elemento que es muy propio de la literatura de Álvaro Cunqueiro, que es lo que se puede llamar realismo mágico. El realismo mágico es una técnica literaria, es un estilo literario en el cual tenemos elementos fantásticos, elementos extraordinarios, que para los personajes de la historia dentro del texto no son realmente extraños, sino que son naturales, normales. No les parecen sorprendentes. El realismo mágico convierte lo extraordinario en ordinario.
dentro del texto. Los personajes no se sorprenden al ver cosas que son extraordinarias, al ver cosas que son extrañas, que son fantásticas. Para ellos son cosas absolutamente normales. Este realismo mágico fue muy importante en la literatura latinoamericana, hispanoamericana, del siglo XX a partir de los años 60. Por ejemplo, escritores como Gabriel García Márquez en su novela 100 años de soledad. Pero antes de Gabriel García Márquez y antes de los escritores latinoamericanos a partir de los años 60, antes Álvaro Cunqueiro ya utiliza en sus novelas, en sus cuentos, elementos de este realismo mágico, con lo cual podemos considerar que Álvaro Cunqueiro es precursor del realismo mágico en la literatura en español. Un ejemplo es este cuento, El paraguas Jacinto, en el cual tenemos a un personaje que se llama Guerreiro de Noste, y Guerreiro va por el monte, va por una montaña y se encuentra con un hombre que tiene un paraguas, y el paraguas se llama Jacinto. Ya desde el título es algo extraño, porque normalmente los paraguas no tienen nombre, y en este caso tenemos a un paraguas que se llama Jacinto. Pero ahí no queda todo, sino que hay más. Es decir, este hombre que tiene un paraguas que se llama Jacinto, al describir el narrador el paraguas nos damos cuenta de que hay más elementos fantásticos. Por ejemplo, el paraguas es enorme, es muy grande. El paraguas tiene además una cara, un rostro humano. El paraguas puede hablar, el paraguas puede también sacar la lengua, el paraguas puede incluso volar. Y esto al dueño del paraguas, a este hombre que tiene el paraguas, no le parece algo extraño, sino que le parece algo normal. Un ejemplo, de nuevo, de lo que podríamos llamar realismo mágico. La historia de este paraguas es que el paraguas lo encontró un personaje que se llama Jacinto, y el paraguas engulló, comió, se tragó a Jacinto, y entonces adquirió las características de Jacinto, es decir, puede hablar, puede sacar la lengua, puede hacer cosas que normalmente los personajes en la vida real no pueden hacer, pero que dentro del cuento aparecen como algo normal. Incluso se nos dice que Jacinto estaba casado, y su esposa, cuando vio que se había convertido en un paraguas, le pidió que le diese una prueba y de que realmente el paraguas era Jacinto, era su esposo, y el paraguas respondió sacando la lengua, con lo cual la esposa supo que realmente el paraguas era su esposo Jacinto. Se nos dice, por ejemplo, que la esposa, que se llama Manuela, pues duerme con el paraguas, porque después de todo es su marido, dice el texto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos en este cuento unos ejemplos, unos elementos fantásticos, pero también tratados con mucho humor. El humor es una característica importante también dentro de la literatura de Álvaro Cunqueiro, que mezcla lo fantástico con un tono muchas veces humorístico, divertido. Al final de este cuento, el hombre que ahora tiene el paraguas Jacinto, que es dueño del paraguas Jacinto, que es el cuñado, brother-in-law del propio Jacinto, al final del cuento, pues él abre el paraguas y el paraguas empieza a volar, y el propio hombre, el cuñado de Jacinto, the brother-in-law, pues vuela también con el paraguas, y este hecho de que el paraguas puede volar y puede llevar a una persona volando, pues aparece también en el cuento como algo fantástico, pero que se ve como normal por parte de los personajes que aparecen en el cuento. Dos ejemplos, como digo, Rafael Dieste y Acerca de la muerte de Bieito, y Álvaro Cunqueiro y El paraguas Jacinto, de dos textos que pueden encuadrarse dentro de la literatura fantástica española del siglo XX y que hemos leído en la clase.
Tanto uno como el otro, los dos textos, fueron escritos durante la dictadura del general Francisco Franco.